Hola, hola, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted? Con un poquito de frío, pero bien, súper bien. Ahí viene la Antonella. Ah, Y, abríguese, pues, profe. oye, que nunca me podía abrigar mucho. Tengo drama. ¿Algún problema con la guía, chicos? ¿Cómo son una casa como esta? No, la que está. Vamos a esperar 2 minutitos y comenzamos con la segunda parte de la guía. A ver si la alcanzamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Y les voy... está inestable el internet, me dice. Vamos a cargarlo, parece. Permiso. Ya. Ahí sí. Ahí está. ¿Alguien tiene dudas sobre la guía, la primera parte de la guía que estamos viendo? ¿No? Profe, yo tengo una. Dime. Aquí en la primera, ¿cómo se llama? En la primera parte que hicimos en la clase anterior, Sí. en el momento de la segunda hoja, dice que si existe algún animal que no tenga movimiento. Yo puse el hongo. ¿Está bien? No, porque el hongo no es un animal. ¿Y la serpiente, profe? Pero Pero es que la serpiente se mueve. exactamente. ¿Y qué ¿Sabes qué? animal? ¿Cómo? Eh, Pero te Si da hay, un auto para que lo no digas sé, allá. no sé si hay algún animal que no tenga movimiento. Lo que ocurre es que hay un animal que es sésil, que son el coral. El coral es sésil. ¿El coral es un animal? Es un animal. Sorpresa. Ahí va la puesta del Es una auto. colonia. Ese es un ejemplo. Buenos días, buenos días. Sí, hay muchos que piensan que el coral es una plantita. Igual que las esponjas son nidarios, son animalitos. Muy poco evolucionados, obviamente. Y hay otras que son vegetales, obviamente. ¿Qué le iba a decir? Me iba a decir que nos quiere mucho usted. ¿Por qué? Eso iba a decir usted que nos quiere mucho a nosotros. Sí, porque los quiero, ¿por qué no? Si nos quiere la tía. Ay, Constitución. ¡Uh! Ay, me mordió. ¿Por qué no los voy a querer, chicos? Si los conozco de chiquitito la mayoría. A mí no, pero igual yo la quiero, profe. Qué bueno, me alegro. Yo también los quiero. A mí me he hecho tanto de menos estar en la sala de clase, aunque no lo crean. ¡Uy, Jorge, apareciste! ¡Qué bueno! Acuérdense, chicos, de mandar sus guías. Les salen una foto por último y me la mandan por WhatsApp porque yo ahí voy llenando el cuadro. No sé si les comunicaron que, bueno, hay varios que me pidieron guía esta semana. El día viernes, después de la reunión que hubo, con su profesor jefe, me mandaron así una cantidad, mándeme la guía, mándeme la guía. Así que la subí a los grupos. Y recuerden que aunque si yo no les llegara por X motivo a mandar la invitación, siempre es el mismo número, ¿ya? Siempre es el mismo ID y siempre el mismo contraseña. Y nos vamos a encontrar aquí a las 12, siempre y cuando yo le avise que no tengamos clase. ¿Ya?
porque a veces está muy, muy malo el internet. Hoy, ayer estamos en clase y se me cortó. No hubo caso que pudiera hacer la clase. Ya chicos, por respeto a los que entran a la hora. Hola Alonso, vamos a comenzar. Vamos a compartir de inmediato para ver y después vamos a hacer la guía, juntitos. ¿Ya? ¿Se ve ahí? ¿Se ve, chicos? A mí me sale que está cargando. Ah, ya. Ahí se ve. Ya. Acuérdense, cualquier cosa me preguntan. Ya. Listo. Comenzamos por los que están presentes. Nosotros dijimos en la clase pasada que los seres vivos tienen una serie de características y a la mayoría les quedó bastante claro lo que significaba tener características de ser vivo. Primero que todo tenemos que tener células, ¿cierto? Y una cantidad de requisitos como es tener homeostasis, tener irritabilidad, crecimiento, reproducción, ¿cierto? Entonces, con esas características yo puedo determinar si algo tiene vida o no tiene vida. ¿Por qué razón? Porque empezamos con la unidad de ecología. Y ecología es el estudio, ¿cierto?, de las interacciones que hay entre los seres vivos y el ambiente. Y eso significa que nosotros tenemos que conocer los niveles de organización, ¿ya? Los niveles de organización de la materia. Entonces, ¿qué pasó que me dice aquí? Aquí está, la Montserrat. Ya. Entonces, nosotros tenemos que conocer los niveles de organización que comienza con lo más básico que ustedes ya conocen, ¿cierto? Me imagino. ¿Ya? Y que son los... ¿Quién me está rayando la pantalla? ¿Quién es gracioso? Ya. Objetivos. Identificar los niveles de organización de la materia, conociendo, ¿cierto?, las ciencias que están involucradas en este proceso de organización. Y dar ejemplos cotidianos. A ver si con esto, terminando este Power, logramos nosotros realizar la guía entre todos. ¿Ya? Esa es la idea, que la hagamos entre todos. Entonces, como nosotros tenemos aquí, a ver. No me rayen, por favor, la pantalla porque se empiezan a marcar cosas. Nosotros tenemos que entender que todos nosotros somos sí o sí átomos. ¿Ya? La unión de los átomos, e incluso nos dicen a nosotros que somos unidades de carbono, es porque el elemento principal de los átomos que nos componen es el carbono. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos tienen carbono. Entonces el átomo es la estructura que está formando a toda la materia. Toda la materia está hecha absolutamente de átomos. Pero estos átomos no están solos, la mayoría, ¿cierto?, forma moléculas. Ahora, ¿quién está desde átomos hasta las moléculas? Es la ciencia llamada química. Acuérdense que estamos en nivel químico. Entonces, la molécula que nosotros aquí tenemos presente es el agua, H2O. 2 átomos de hidrógeno unido a un átomo de oxígeno, y eso me hace a mí decir que yo tengo una molécula de agua. Ahora, entre ellas, obviamente, siempre se produce una unión entre molécula y molécula y hace una tensión superficial. No sé si ustedes se han fijado que hay animalitos que son capaces de caminar sobre el agua, y eso es porque el agua están unidas entre sí, las moléculas de agua, haciendo que este animalito, como es tan livianito, no pueda penetrar.
Y es más, ustedes cuando han colocado su dedo sobre el agua, no rompen esa tensión hasta después de un rato, ¿ya? Ahí recién, ¿cierto?, pueden introducir su dedo. Ahora, moléculas son normalmente pequeñas, tenemos el agua, la glucosa, el amoníaco, NH3, NH2, la glucosa C6H12O6, la sal que todos los días comemos es cloruro de sodio, un átomo de cloro y un átomo de sodio, la fructosa, otro azúcar que necesitamos nosotros para poder desarrollar. Una vez que tenemos este segundo nivel, que es la molécula, pasamos, ¿cierto?, al tercer nivel químico, que corresponde a las macro, grandes moléculas. Y estas macromoléculas, como tengo aquí, ¿ya?, son las proteínas, lípidos, glúcidos y los ácidos nucleicos, donde está el ADN y el ARN. El ADN nos da la característica hereditaria, o sea, es una gran macromolécula que está repartida en 46 cromosomas en nuestros núcleos. Y el ARN, que están conocidos ahora por los famosos retrovirus. ¿Ya? El retrovirus es un virus que tiene ARN y que lo está haciendo pasar unos malos ratos en estos momentos. El famoso COVID. Hay otro, por supuesto, también el VIH. ¿Ya? El VIH es otro retrovirus. ¿Preguntas? Ahora que ya estábamos en el nivel químico, átomo, molécula, macromolécula, incluso chicos, organelos, pero los organelos es la estructuración a partir de estas macromoléculas, proteínas, lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos en organelos como son las mitocondrias, cloroplastos, ribosomas y otros. Una vez que ya tenemos este nivel de organización, estas grandes macromoléculas se organizaron de tal manera que conformaron las células. Estas células, que ustedes las conocen, hemos visto, lo vimos en séptimo, octavo, sabemos que existen distintos tipos de células. Hay unas que son eucariontes, hay otras que son procariontes, porque no tienen núcleo verdadero, como por ejemplo las bacterias, y hay organismos que son unicelulares y otros que son pluricelulares. Obviamente también están las células que son animales y vegetales. El glóbulo rojo, tan importante para nosotros, es una célula simple que no tiene núcleo, pero en algún momento sí la tuvo, cuando se estaba formando en la médula ósea. Después el núcleo es extraído, se elimina, porque toda su estructura tiene que estar para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono según corresponda. Esa es la función, y ellos van a vivir aproximadamente 120 días y después cuando pasen por el hígado son destruidos. Pero hay otras células, como las células musculares, por ejemplo, que ellas simplemente son las mismas células que siempre hemos tenido, y lo único que hace la célula muscular al ir creciendo el brazo, por ejemplo, la célula muscular va haciendo mitosis, es decir, solo divide su núcleo, solo divide el núcleo, entonces tenemos células musculares con 2, 4, 8, 16, 32 núcleos, pero el citoplasma no se ha dividido nunca más. O sea, tenemos la misma célula original desde antes de nacer, desde que se formó el tejido muscular, ¿cierto?, a partir del mesoderma. Imagínense, desde que somos fetos. El espermatozoide es una de las pocas células, junto con el óvulo, que está acá, que son células que tienen una vida muy corta, porque permanecen vivos entre 24 y 72 horas según sea óvulo o espermatozoide, y la función de ellos solamente para que podamos reproducirnos, en el caso de los organismos pluricelulares sexuados. Las neuronas, por ejemplo, una vez que ya se formó el sistema nervioso completo, ellas nunca más vuelven a dividirse.
Entonces, ustedes tienen las mismas neuronas de más o menos los 2 meses, 3 meses de nacidos. Lo único que han hecho es alargar su estructura como es el axón. Así que si se dan un coscacho, se golpean, sufren un accidente o alguien le hace una chinita, por favor, cuídense mucho porque si quedan sin oxígeno, la célula se muere. Así que no hacerse más chinitas, por favor, en el agua. Usted ubica la chinita, cuando alguien te tira, te hunde en la piscina y tú no estabas preparada. Y las células epiteliales que están acá arriba son las que nos forman todos los recubrimientos. Por ejemplo, la piel es una célula epitelial, todo esto, ¿ya? Me está recubriendo, me está protegiendo. Y la célula ósea tiene muy poquita agua, de tal manera que ellas se endurecen con mucho calcio para que podamos tener el famoso esqueleto. Desde aquí, desde célula, ya tenemos la unidad de vida. La célula está viva. Cada célula de tu cuerpo está haciendo lo mismo que nosotros hacemos como pluricelular. Se nutre, tiene homeostasis, ¿cierto? Ya dije, se reproduce, crece, se desarrolla y realiza funciones vitales. Así que ya tenemos nosotros la unidad de vida. Desde célula hasta que termine esta parte que yo les voy a indicar, estamos en la unidad de biología, segunda ciencia que estamos aquí participando. Primero fue química, átomo, molécula, macromolécula, organelos, y luego célula, que es la unidad de vida. El átomo sí conforma las células, pero es la unidad de toda la materia. En cambio, la célula es la unidad de vida de nosotros. Ahí hay otra diferencia. Obviamente los tejidos, que son muchos los que nos conforman, por ejemplo, yo tengo aquí mi mano. ¿Alguien podría nombrar todos los tipos de tejidos mirando ahí la pantalla que tengo aquí en mi mano? ¿Qué me podría decir? Antonella, Jorge, Paz, Nicole. No veo a nadie más aquí porque el dibujo está cortito. A ver, chiquillos. ¿Cómo, profe? No lo escuché. ¿Qué tejidos conforman mi mano? Aquí tengo muchos tejidos. La que yo me estoy tocando, ¿qué es? ¿Qué se tocan ustedes? Tejido dérmico. Dérmico, ya. Tenemos la piel. Debajo, si yo me sacara esta piel, ¿qué encontraría? Tejido muscular. Músculo, perfecto. Después, bien, Paz. Nerviosa. Nervio, porque yo me toco y siento, por lo tanto, ahí el tejido muscular. El tejido sensible también, ¿cierto? Sistema nervioso. ¿Qué más? ¿Qué me toco aquí? Después el glandular, ¿o no? El glandular. Y por último el sanguíneo. También, si yo me corto, me sale sangre. Pero la mano tiene una forma. ¿Y quién me está dando la forma? No sé. El esquelético, dijo Cintia, creo. Esquelético. Ah. Esqueleto, pues acuérdate que tengo los huesos. Entonces, fíjate que los tejidos son agrupaciones, chiquillos. ¿Cómo se reconoce un tejido? Porque todas sus células son idénticas y cumplen una función determinada. Por ejemplo, el epitelio. Son células que están de recubrimiento, tienen más o menos la misma estructura, la misma conformación y su función es cubrir órganos. El tejido nervioso, otro, tiene muchas estructuras para captar y enviar mensajes químicos. Están elaborados para poder conducir ciertos impulsos nerviosos y establecer una respuesta acorde a un estímulo que nos está dando. El tejido muscular, si ustedes se fijan, son miles de millones de hebras, por decirlo de esa manera, para poder producir la contracción y relajación de un músculo completo. ¿Ya? Tienen que actuar todos juntos, porque si actuara uno sí, otros no, imagínense un dedo, no lo podríamos doblar. El tejido conectivo es el tejido que conecta, como dice su nombre, es muy elástico, y si ustedes se tocan la piel, se van a dar cuenta que no pueden separar la piel del músculo porque entre los dos está ese tejido conectivo. Si alguien ayuda a la mamá, o lo han hecho ustedes mismos,
le sacan la piel del pollo, entre el tejido, entre la piel del pollo y el músculo, se van a encontrar con un tejido laxo, brillante, medio gelatinoso, y ese es el tejido conectivo. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo varios tejidos unidos? Acuérdense que cada tejido tiene una función determinada. Pero si yo junto los tejidos, como ocurrió aquí en mi mano, si yo junto todos los tejidos que nombramos, epidérmico, muscular, glandular, esquelético, y no me acuerdo cuál es el otro que dijimos, yo estoy formando una estructura, gracias, una estructura que se llama órgano. ¿Ya? Este órgano va a hacer una función mayor que cada uno de los tejidos. Cada tejido tiene una función, por ejemplo, el circulatorio es transportar, el muscular contraer, el nervioso recibir estímulo y dar respuesta. Pero no saco nada con tenerlos por separado si yo al juntarlos formo un órgano que me va a responder a todos ellos juntos. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí tengo dibujos del hígado. El hígado tiene, obviamente, un tejido dérmico, un tejido glandular, un tejido circulatorio, ya de sangre, tiene un tejido nervioso, no tiene esqueleto, y entre todo ello van a hacer que este hígado cumpla una función determinante. Lo mismo pasa con el corazón. El corazón, ¿cierto?, es la unión de varios tipos de tejidos que permiten que este tenga la función principal, que es latir. Y para poder latir, necesita contraerse y relajarse tantas veces por minuto, muscular. Pero para eso también tiene que haber un tejido nervioso que capte que está haciéndolo. Porque hay gente que de repente se toca y dice, oye, ¿me estará latiendo el corazón o no? ¿Cómo voy a saberlo yo? Porque en el cerebro me tiene que llegar la información de que este lo está haciendo. Y para eso necesito el sistema nervioso. Y así sucesivamente. Si yo tengo un sistema digestivo, ¿cómo yo sé, por ejemplo, dónde va mi alimento? Desde el momento que ingresa por la boca, yo ya estoy haciendo que un órgano completo, que es la boca, haga una función mayor, que es triturar este alimento, juntarlo con la saliva de las glándulas, formar un bolo alimenticio, el cual va a ser degluido hacia el esófago, llegar al estómago, allí va a continuar la degradación, pasa a los intestinos delgado y grueso van a permitir que las sustancias que sirvan pasen al sistema circulatorio, ¿ya? Y a través de la sangre, ¿cierto?, me lo lleva a todas las células. Entonces, los órganos son muy importantes. Pero los órganos no pueden estar tampoco separados. Y para eso, yo voy a tener entonces que juntar varios órganos que en conjunto, valga la redundancia, porque cada uno va teniendo una función determinante para formar lo que nosotros conocemos como sistemas de órganos. Entonces, ahora ya junté los órganos. Por ejemplo, el sistema circulatorio no sería nada si no tenemos el órgano corazón. No sería nada si no tenemos los órganos que conforman las arterias, las venas y los capilares. ¿Ya? Y no seríamos nada si no tuviéramos el tejido, el único tejido líquido del cuerpo, que es la sangre. Y con todo eso yo estoy conformando un sistema circulatorio que va a recibir los nutrientes desde el sistema digestivo, que me va a permitir, ¿cierto?, ingresar nutrientes desde el ambiente, degradarlos, catabolizarlos para que sean absorbidos y luego, ¿cierto?, alimentar a cada una de nuestras células. Lo mismo con el sistema nervioso. ¿Ya? Los sistemas no pueden estar por separado, tengo que unirlos. ¿Ya? No se hago nada con tener el sistema digestivo, excretor, respiratorio, reproductor, todos separados, un esqueleto por separado, porque no me sirve tampoco. Pero entre ellos sí tienen una función determinante. Y por eso es que viene el último nivel biológico, que es el organismo. Entonces, un organismo ya es la conjunción, la unión de todos los sistemas que nosotros conocemos. Este organismo puede ser obviamente un unicelular, como en el caso de los protistas, los moneras, ahí están los reinos,
protista, monera. Los protistas serían los protozoos. Ejemplo, la euglena, el paramesio, el monera, bacterias, fungi, las setas, tan ricos que son. Aquí le respondo a la, creo que era la Antonella que me habló delante, que el hongo no es un animalito, ¿ya? Es del reino fungi. Obviamente el reino plantas, y obviamente ahí tenemos los animales, en el cual nos incluimos nosotros. Aunque no nos guste, somos animales, ¿ya? Y somos el animal más, ¿cómo podría decirlo? Destructivo que existe. Porque nos apropiamos de todo lo demás, siendo que nosotros obligadamente sí o sí somos parásitos, por ejemplo, de las plantas. Si la planta no hace fotosíntesis, nosotros nos morimos de hambre. ¿Alguien podría decir lo contrario o no? Bueno, jóvenes, desde aquí es donde vamos a empezar a trabajar hasta una buena noticia. Esta es la última unidad de primero medio que está priorizada por el gobierno. Ustedes saben que nos cambiaron todo. El otro día alguien me dijo, ¿y estas son todas las guías, profesora? Sí, son todas las guías las que reenvié, porque en la verdad yo tenía muchas más. Pero cuando el gobierno dijo, no, como hay un problema por esto de no asistir a clases, se van a sacar ciertos objetivos. Y se eliminaron varios temas. Entonces nosotros quedamos con la unidad de evolución, pero con ciertas partes de la unidad, que ustedes la vieron conmigo en esas guías que les envié, y ahora empezamos con la unidad de ecología. Y esta guía, que se la envié y empezamos la semana pasada, vamos 2 clases con una guía, entonces de repente dicen, pucha, están pocas guías, pero en realidad es bastante material. Si estuviéramos en clases normales, les aseguro que nosotros ni siquiera pasaríamos la mitad de lo que vemos aquí, porque ahí uno interactúa más. Bueno, entonces ahora empezamos con la otra ciencia. Acuérdense que vimos química, biología, y ahora vamos a ver ecología. Desde aquí nosotros tenemos el nivel especie, que lo vimos en evolución. Acuérdense que la especie son organismos que tienen las mismas características, pero que se tienen que reproducir entre sí. Si no lo hacen, no son la misma especie. Y lo pusimos de ejemplo, no sé si alguien se acuerda, cuando dijimos que por alopátrida, los ratoncitos habían quedado separados por un río, después de una gran glaciación, y aunque tienen las mismas características, cuando se volvieron a juntar, pudieron tener interacción porque hubo un puente entre ellos, ya no pudieron reproducirse porque habían cambiado sus genes, adaptándose, o según el ambiente los seleccionó, ¿cierto? Según la teoría evolutiva, el ambiente seleccionó a los que tenían los genes que podían estar o en la zona muy calurosa o en la zona muy fría. Y de esa manera entonces ya tenemos especies diferentes. Así que entre ellos, ¿cómo yo reconozco una especie? Porque entre ellos se tienen que reproducir. Ahora, esa especie no está sola, no puede estar en el aire. Tiene que tener un espacio donde desarrollarse, donde hacer todas las funciones vitales de un ser vivo, y para eso entonces tenemos el concepto de población. Una especie, por ejemplo, aquí en el primer dibujo, chicos, hay 3 especies, ¿ya? Están los elefantes, aquí atrás hay otro elefante, está la jirafa y está una cebra. Esa es una especie. O sea, aquí tenemos 4 especies, por lo tanto, ¿ya? O 3. Pero si yo tomo los vegetales, tengo más especies. Aquí al lado tengo una sola especie que serían los camélidos, los camellos. Acá abajo, porque están los distintos ambientes, el marino, aquí tengo una especie, una sola, porque si ustedes se fijan, todos los peces son iguales. Y acá tengo los alados, tengo los guacamayos, que están volando, ¿cierto?, sobre una selva, que sería otra especie, porque estos árboles se ven iguales. Por lo tanto, aquí habrían 2 especies, pero en un lugar determinado. Y esa es la característica de una población. Es una especie ubicada en un lugar determinado.
Si yo digo gatos, sería una especie. Si digo gatos de mi casa, población, porque los tengo que ubicar en un lugar. Si digo choritos, especie. Choritos de las rocas de Quintero, población. ¿Les queda claro, chicos? ¿Alguien que me diga sí, por favor? Como las piedras, las nubes, las plumas, todo Sí, profe. Sí, Cuidado, sí. el puma, si me dice puma solo, sería una especie. Si yo digo pumas de la selva o pumas de la cordillera, sería una población. La especie es el nombre, puma, ¿ya? Puma. Tiene las mismas características y se reproduce con sus iguales. Pero si yo lo ubico en un lugar determinado, sería una población. ¿Alguien me habló por ahí? A ver. Ahora, las poblaciones no están solas. Yo no tengo, no es una isla donde hay solamente pingüinos. Aunque yo vea una isla con pingüinos, si yo me fijo con mucha detención, voy a encontrar que no hay solamente pingüinos, hay otras especies en su espacio. Entonces, tenemos una comunidad. En la comunidad son varias poblaciones en el mismo lugar, ¿ya? Si yo miro mi jardín, yo voy a encontrar que en mi jardín, que sería el lugar determinado, tengo chanchitos, tengo zorzales, tengo ligustrinas, tengo trébol, maitenes en mi jardín. Tengo varias especies que se reproducen entre sí en un lugar determinado y que conforman una comunidad, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa en una casa. Uno, por muy limpia que tenga su casa, vamos a convivir con otra especie. Pueden haber moscas que se meten de repente, zancudos, pueden estar los perros. Entonces ya tengo los perros, las moscas, los zancudos, nosotros, alguna planta, un filodendro. Por lo tanto, tengo varias especies en un lugar determinado conviviendo y eso sería una comunidad. ¿Preguntas? No. Ya. Ahora, esas comunidades, muchas comunidades que se ubican en un lugar determinado, pero en un área geográfica mayor, conforman el ecosistema. ¿Por qué razón? Porque los seres vivos de la comunidad necesitan a la parte abiótica. ¿Ya? Y la parte abiótica es la que no tiene vida. Bio, vida, abiótico, sin vida. Entonces, todas estas poblaciones que hay aquí, ¿ya? No pueden estar en el aire, tienen que estar sujetándose en el suelo o nadando en el agua, por lo tanto, o volando en el aire. Por lo tanto, hay una parte abiótica que sería el agua, la tierra, ¿cierto? El aire, el sol, y entre todos ellos van a interactuar, ya sea para acompañarse, para comerse, para varias acciones. Entonces, un ecosistema corresponde al conjunto de varias poblaciones, varias comunidades que interactúan entre sí, positiva o negativamente, eso es la materia de la próxima clase, y con su medio ambiente. Yo tengo que respirar, ¿de dónde saco el aire? Del ambiente. ¿De dónde saco el agua? Del ambiente. ¿Dónde me reproduzco? En el ambiente. Ahora, hay ecosistemas que pueden ser temporales. Si ustedes han visto en un, ¿cómo se llama? En un bosque, han entrado en un bosque y encuentran un tronco podrido, se van a encontrar allí con una gran cantidad de poblaciones. O sea, es una comunidad. Y en ese tronco van a vivir, van a alimentarse, van a reproducirse, y cuando ese tronco termine de podrirse, se pudrió completamente, esas comunidades van a tener que buscar otro espacio. Entonces, un ecosistema puede ser tan chico como un tronco, o tan grande, ¿cierto?, como un espacio que tenga las mismas características en donde ellos puedan convivir. Pero si yo junto varios ecosistemas de un lugar determinado
pero que se ubican en la misma zona geográfica. Por ejemplo, yo aquí en este que estoy apuntando, tengo un bioma en donde tengo montañas, tengo bosques, tengo aquí abajo ciertos vegetales de menor tamaño y tengo un río por aquí. No sé si se alcanza a ver. Obviamente también hay animales y otros animales y otros vegetales que no se alcanzan a estructurar. Ese es un bioma. Significa que en este bioma hay un ecosistema de montaña, un ecosistema de valle, un ecosistema de bosque, ¿ya? Un ecosistema acuático, pero bajo las mismas condiciones climáticas, ¿ya? Y geográficas, yo digo que es un bioma. Y Chile es, pero rico porque tiene todos los biomas que se han encontrado en el mundo. Todos los biomas. Desde el norte tenemos desde el desierto hasta la estepa magallánica, pasando por el bosque caduco, el bosque caducifolio, la tundra. Tenemos absolutamente todos los ecosistemas. Aquí está el desierto, ¿cierto? Con muy poco vegetal, muy poca especie animal. Aquí tengo, ¿cierto?, una de sabana. La sabana es una zona abierta con árboles que están separados entre ellos. Y cuando uno va, por ejemplo, a Santiago, ahora se nota poco porque los viñedos han ido ocupando los espacios. Pero si ustedes van a Santiago, o alguien ha ido de Santiago a San Antonio, o nosotros de aquí a San Antonio, van a encontrar muchos lugares con sabana, en donde hay laderas de cerro con árboles, uno en cada esquina poco menos. Y entre medio hay espacios donde la gente se le ocurre plantar trigo. Ahora, aquí si alguien se ha ido por el Camino Colmo, se van a encontrar con mucha sabana. Hay un espacio que es muy lindo, que siempre plantan, o plantaban, ¿cómo se llama esto? Trigo, y hay un árbol en cada esquina poco menos, y están estos espacios muy separados, muy abiertos. Lindo, precioso. Este de acá abajo es una tundra. Entonces, bioma. Y obviamente, nosotros, todos los ecosistemas del mundo, todo, conforman la biosfera, esfera de vida. Bio, vida, esfera de vida. Es toda la zona de la Tierra, como planeta, en donde existe vida. En la biosfera, ¿cierto? En la hidrosfera, en la litosfera, en la atmósfera. Por ejemplo, en la atmósfera están los pájaros que están viajando y muchas semillas que no se nota que están allí suspendidas. En la litosfera, que es la Tierra, estamos todas las especies que vivimos sobre ella. En la hidrosfera, obviamente, todos los seres vivos, animales, ¿cierto? Y plantas acuáticas y también unicelulares y algas. Y también tenemos mamíferos acuáticos como la ballena, ¿cierto? El delfín, que están allí en la hidrosfera. En la litosfera también, en la mayor parte de lo que conocemos, en la atmósfera tenemos también mamíferos. Miren, los mamíferos están diversificados por todos los tipos de zonas de vida. Tenemos los mamíferos voladores, que son los... ¿Alguien me puede decir cuáles son los mamíferos voladores? ¿Los pájaros? No, mamífero. Mamífero significa que maman. Nunca he visto un pajarito mamando. Chiquillos, No. me queda menos de un minuto, así que si no los veo, nos encontramos el próximo martes. ¿Cuál es el mamífero volador antes que termine la clase? Las aves, ¿o no? Sí. No, Acaba de mamá. decir que no. Águila, cóndor.